Había pensado cuando el Padre me pidió que viniera a rezar con ustedes, a compartir algo con ustedes en este retiro de Adviento, compartirles una experiencia que solemos hacer en Argentina con sacerdotes, con laicos, que es en torno a la palabra. Yo pensaba, Adviento, viene Jesús, tantas cosas que conocemos los sacerdotes y predicamos de esto, pero quería hacer algo más vivencial, más de compartir mi propia experiencia con los laicos y con sacerdotes, también con algún obispo que lo ha hecho. Este método de escucha de la palabra, que hoy está tan de moda hablar de la escucha, ¿no? De la sinodalidad, de poner el oído a la palabra de Dios y a los hermanos. Entonces digo, ¿quién viene? Es el Verbo que se hace carne. El Verbo se hace carne y viene a nosotros en este Adviento. Entonces, opté por hacer esta experiencia con ustedes. No es una plática, no es una meditación, es un compartir una experiencia de oración bíblica. Es una oración bíblica que se llama escrute de la palabra, por aquello de San Jerónimo, ¿no? Que dice, quien no escruta las Escrituras no conoce a Jesucristo. No tiene tanto que ver con lo intelectual, sino con lo vivencial de la palabra en nosotros. Esta mañana, ya pensando, desde que me dijeron hace 48 horas que venía para aquí, ya vengo pensando en ustedes, rezando por este encuentro, para que el Señor a todos nos abra el oído, ¿no? Lo primero que le damos a los chiquitos cuando vienen al bautismo es el éfeta, este signo de que si no te abren el oído, pues no puede entrar Jesucristo por ahí. Así que ya le venía pidiendo al Señor que nos abra a todos el oído, porque quizás nosotros que estamos tan cerca de lo sagrado somos los que más necesitamos de que el Señor tome la intervención primero, que nos hable primero, que haga espacio en nuestro corazón para que Él pueda entrar. Entonces el Verbo el que se hace carne. Esta experiencia del escrute nace en Argentina más o menos por el 2004 y fue haciéndose con el correr del tiempo. No fue una cosa nacida de un pensamiento, sino más bien fruto de visitar distintos grupos de oración y viendo yo cómo cada grupo tenía su cadaunada. Yo tenía un profesor que era español y decía cada uno con su cadaunada, cada uno tenía su método, su forma. Entonces nos fuimos reuniendo de las mejores experiencias de cada grupo como para hacer un método, una forma de escucha de la palabra y de discernimiento comunitario. La base de todo está en escuchar al Señor, el Shema famoso del Antiguo Testamento. El Shema Israel para nosotros hoy es una invitación a la apertura de corazón para poder dar cobijo a Jesucristo. Un poco la tarea del Adviento es que nuestro corazón sea un pesebre para que Él nazca, ¿no? Ojalá que lo podamos recibir de manera renovada en la historia que tenemos, en lo que nos pasa, en el día a día, porque por aquí pasa Jesucristo, por eso que nos pasa Jesucristo. Suelo decir así, y si no vemos que pasa Jesucristo por aquello que nos pasa, pues entonces no nos pasa nada, porque Él es lo más importante, ¿no? Una palabra tuya bastará para sanarme, decimos en la misa, y en eso radica este método que quiero compartir con ustedes de la palabra, del discernimiento comunitario. Una palabra tuya. Cuando pienso en esto de que solo una palabra basta, entonces me viene a la memoria, bueno, todo lo que leemos, todo lo que estudiamos, tanta información, ya desde el tiempo de formación y hoy en día que nos bombardea por todas partes. Tantas palabras, ¿no? Tantos, podríamos decir como tantos ruidos, tantos mensajeros. Y sin embargo la palabra sigue siendo actual. El Señor te dice y me dice, una palabra tuya, una palabra mía te basta, una palabra. ¿Y dónde encontramos esa palabra? Pues en el Evangelio del Domingo. El Evangelio del Domingo está mi vida y está tu vida. Nosotros somos predicadores de esa palabra. A mí me sirvió mucho compartir esta experiencia del escrute de la palabra con los laicos,
para también alimentarme de la experiencia de ellos y un poco el termómetro de cómo estaba la comunidad, cómo estaba la parroquia. Mi última parroquia en Tucumán, el parroquia El Salvador, eran 50.000 habitantes. Saben que las parroquias de América son muy numerosas, ¿no? Y yo estaba solo, entonces si no te aglutinas con los laicos, pues no se puede llevar adelante nada. Los chicos de la catequesis eran 450. Entonces, para atender 450 había que tener decenas de catequistas, porque si no, imposible que un cura lleve adelante una de estas realidades. Entonces, era muy importante que con los laicos armáramos un estilo pastoral para poder llegar a tanta gente, ¿no? Entonces, a mí me servía mucho escrutar la palabra con ellos un día de semana. Normalmente era un miércoles, porque era la mitad de la semana, digamos. Leíamos el Evangelio del domingo que viene, pero la consigna era quedarse con solo una palabra. Ahí está el detalle, solo una palabra. Nosotros como sacerdote quizás la primera tentación es empezar a leer el Evangelio y decir, ya sé cuál es. A mí me pasa, ¿no? Y claro, si ya sabes cuál es y bajas la persiana, es como que ya el Señor no te tiene que decir más nada porque tú ya lo sabes. Y no, hay que dejarse sorprender, por eso que está ahí escrito. Normalmente le digo esto a la gente, ¿sabían ustedes que en el Evangelio del domingo está la vida de ustedes? Y la gente sencilla se sorprende de esta expresión. Dice, ¿cómo mi vida? Ahí en el Evangelio del domingo, ¿ya sabes cuál es? No, pues ahí está tu vida. ¿Y cómo la descubro? Escuchando una palabra que tenga que ver con lo que te está pasando. Otra vez por aquello de que si no pasa Jesucristo, no pasa nada. Se nos puede pasar la vida y no nos pasa nada si no pasa Jesucristo. Hoy pensaba esta mañana aquella profecía de Simeón cuando le dijo a la Virgen, ¿no? Una espada atravesará tu corazón. ¿Y qué era aquello? La palabra que la iba a embarazar, atravesando su corazón y llegando a sus entrañas. Esa profecía, porque claro, San Pablo después habla de la armadura del soldado de Cristo y nos habla de la espada de la palabra. O sea, la espada atravesó a María, atravesó su corazón y la dejó embarazada. Hoy leía que un obispo de no sé dónde decía, hoy, noticia de hoy, hay que dejarse embarazar por la palabra en esta Navidad. Bueno, viene a colación esto de escrutar la palabra, es comulgar por el oído. Dejar que Jesucristo entre, porque Él es la palabra, al fin y al cabo. Entonces, entra por el oído y si yo lo relaciono con algo que me está pasando, esa es mi palabra. Era una experiencia, me acuerdo en Paraguay, una señora que trabajaba en las casas, en fin, una mujer muy sencilla, primera vez que hacía un escrute de la palabra, y yo estaba explicando un poco este método y me esforzaba yo por decir una palabra, solo una. Normalmente la gente elige una frase, sobre todo cuando no estás acostumbrado a quedarte con el valor de una palabra, es como que necesitas muchas. Entonces la gente se queda con frases. Y yo insistía, le decía, solo una. Tienen que quedarse con una sola palabra, y se lo digo a ustedes también, invitándolos a que comulguemos con Jesucristo porque comulgamos con la palabra. Entre paréntesis, esto lo hacíamos incluso hasta en las casas, tratando de acercar a los alejados. Y de repente llegaba gente que no podía comulgar en la misa por su situación personal. Entonces, cuando me escuchaban decir que íbamos a comulgar a Jesucristo por la palabra, a ellos se les abría un panorama nuevo. He visto hombres llorando porque me dijeron, Padre, escuché la palabra, tengo una palabra, me habló a mí, como diciendo, yo soy un indigno, yo no puedo comulgar, y Jesucristo me habló, y tengo una palabra. Bueno, a mí como sacerdote eso me llenaba de entusiasmo porque digo, bueno, vale la pena entregar la vida para que alguien comulgue a Jesucristo con la palabra, y que quizás eso después lo lleve a hacer el salto a la Eucaristía.
Ojalá. Eso es obra del Espíritu, no nuestra. En fin, me acuerdo de esta mujer de Paraguay, que es un detalle lindo por la sencillez de esta mujer. Yo insistiendo que se queden con solo una palabra, y allá a veces tenemos traducciones que son de España, porque claro, las personas llevan sus Biblias, las que tienen, las que les regalaron normalmente. Es difícil que la persona compre una Biblia hasta que no se da cuenta que ahí hay un alimento para él o para ella. Entonces esta paraguayita, me acuerdo cuando le pregunté, ¿y tú qué palabra escuchaste? Y me dice, id. Yo digo, ¿será un hipo? Id. Le digo, ¿perdón? Id. Me dice, la palabra era id, I-D, que para nosotros no es común. Aquí sí, ustedes la entienden. Nosotros diríamos allá, ve, vayan, anden, no sé. Id no decimos, pero la mujer se comulgó esa palabra. Y cuando yo entendí que era id de ir, le digo, qué impresionante, se quedó con 2 letras la mujer. O sea, me sobrepasó la imaginación, o sea, no tuvo una frase, ni siquiera una palabra de las comunes de allá, no, 2 letras le hablaron a ella. Ese es Jesucristo que pasa. Y le digo, ¿qué te dice esa palabra? Id. Decimos una palabra que no está en su lengua, en su cultura. Y ella en su paraguayo me dice, es que yo soy la soberbia parte, que no me voy a verla a mi prima. Yo soy la que la ofendí, no le voy a pedir perdón. Yo soy la que tengo que ir. 2 letras le cambió el pensamiento que tenía sobre la prima, con la que estaba peleada, enemistada y tal. Entonces, el Señor hace maravillas con una sola palabra. Los primeros que nos tenemos que creer eso somos nosotros. Dejándole cabida para que a ver si sos capaz de dejarte cambiar. Bueno, San José se dejaba cambiar por un sueño. Esta mujer sencilla por 2 palabras de otra cultura. Cosas que Dios puede hacer, es impresionante. Y la puede hacer contigo y la puede hacer conmigo hoy, aquí. Incluso después de haber escuchado, y que lo sabemos hasta de memoria, ciertas frases del Evangelio y ciertas... O sea, quiero que el Espíritu Santo nos ayude en esta mañana a tener una capacidad de apertura y de asombro. ¿Te asombra la palabra de Dios? A mí me asombraba el escrute con los laicos porque me hacían ver estas cosas y porque desde su sencillez me tocaban el corazón. Les digo de verdad, de ahí preparaba yo mis homilías los domingos, porque era como el termómetro que tenía de la comunidad. ¿En qué anda mi gente? ¿De qué habla mi parroquia? ¿Qué le pasa? Recuerdo en Buenos Aires también un grupo de escrute de la palabra, que eran chicos que venían de distintas partes de Latinoamérica, todos treintones, venían buscando trabajo, buscando casa, empezaban a quedar embarazadas las mujeres, eran las familias que empezaban eran chicos de las universidades que venían de toda América Latina a estudiar en Buenos Aires y se quedaban en el país y entonces empezaban una nueva vida. Y recuerdo que en el escrute, a lo largo de las semanas, siempre salía su realidad. Es que todavía no conseguimos trabajo, es que todavía no tenemos un piso, que estamos de prestado, y la casa que nos falta, y la hipoteca que no viene. Todo el tema de esta gente, en la misma realidad, por ejemplo, era la situación de la casa, la vivienda. El tener un nido, que empezaban a fabricar un nido y materialmente les faltaba. Entonces, había una necesidad común en ese grupo, eran como 20, unos 8 o 10 matrimonios eran. Y entonces recuerdo que un día les propuse, ¿por qué no escrutamos hoy la palabra casa? Me acuerdo que les llevé de la fotocopia de las citas bíblicas de León Dufour, donde están todas las citas bíblicas con respecto a casa, por ejemplo. Y claro, ellos vieron, todo esto habla de casa, todas estas citas bíblicas es casa.
en la palabra de Dios. Bueno, fue como un buffet. Eso sí que no fue una sola palabra, sino un buffet de palabras donde ellos se sentían contenidos porque era lo que les estaba pasando. Entonces voy a esto, hermanos, para no alargarme. La cosa es que nos dejemos sorprender por una palabra, que seamos capaces de escuchar la palabra y aterrizarla en lo que no sucede. Si la palabra no se encarna, nosotros no nos salvamos, ¿verdad? Si Jesucristo no se encarna, no nos salvamos. No hay quien dé la vida por nosotros. Entonces, de alguna manera el Señor viene en este Adviento, y por eso este retiro también, para motivarnos a que dejemos que la palabra se encarne, como en María. Y si tiene que ser espada, que sea espada. Y si tiene que ser de doble filo, que sea de doble filo. Y si te tiene que atravesar el corazón, que te atraviese el corazón. Y si te tiene que cambiar el pensamiento, que te cambie el pensamiento. Esa es la palabra de Dios. La palabra a veces incomoda, a veces confirma, alienta, te zamarrea un poco, te hace vibrar, o no te pasa nada, que también puede pasar. ¿Y qué pasa cuando la palabra no te hace sentir nada? No te pasa nada con una palabra. Es peligroso. Alguna palabra te tiene que tocar. ¿Por qué? Porque si ya Dios no te toca, hay que pedir auxilio urgente, ¿verdad? Es como un paro cardíaco. Este tipo no reacciona. Entonces hay que hacer una descarga de corriente. Bueno, ojalá que este escrute en este retiro sacerdotal sea como una descarga de corriente, sobre todo para nosotros. Nosotros lo necesitamos y el Señor lo sabe y quiere darse en nosotros y para los demás. Tanto nos quiere dar a nosotros que quiere que rebalse para los demás. Que de la sobreabundancia de nuestro corazón hable la boca, como dice el dicho ese, ¿no? Entonces, para que la gente se dé cuenta, aquí pasa algo. Este me está diciendo cosas que vive, que la has sentido alguna vez, que no es solamente que la estudiaste como para aprobar una materia, sino que algo pasó. Entonces yo les propongo y que hagamos una pequeña experiencia de este escrute de la palabra que nos sirva personalmente y que después ustedes con eso hagan lo que quieran, por supuesto. Vamos a escuchar una palabra ahora, que es la palabra la que nos da vida, con esta motivación de quedarnos solo con una. Y esa una tiene que ver con tu historia. Es como un llamado, como en el móvil. Es un llamado la palabra. Cuando te toque la palabra, que la puedas atender así, que la puedas atender como un llamado. A ver, Dios me está tocando, me está diciendo esto. Y con esta palabra, acuérdense de la paraguayita que con 2 letras se convenció de que ella tenía que ir a pedir perdón porque era la que había ofendido a la prima. O sea, sin mucha predicación nuestra, ¿ves? 2 letras, el Señor le cambió el corazón. A veces pienso que nuestra gran tarea como sacerdote es bajar la camilla por el hueco del techo y ponerlo al enfermo ahí delante de Jesús, ¿no? Con que no molestemos ya es demasiado. Con que lo pongamos al enfermo necesitado ahí y que Jesús vea la necesidad y que Él haga el resto. Entonces le voy a proponer que leamos el Evangelio del domingo. Lo tenía yo aquí. Con la salvedad esta que les decía antes, ¿no? Ojo con pensar, ya lo conozco. Ya sé qué evangelio es. Ojo con eso, porque es como ponerse una coraza y decir, yo ya lo sé. Pues no. No sabemos, Señor, qué nos quiere decir en esta mañana. Queremos dejarnos sorprender por ti. Queremos que entres por nuestros oídos para poder experimentar que una palabra tuya basta para sanarnos.